Vamos, con vuestro permiso. Hola amigos y amigas. A dedicarle un vídeo a ese amigo nuestro que llamamos estrés. El estrés, del latín stringere, apretar, a través de su derivado en inglés, stress, fatiga de material, es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Fisiológica o biológica, es la respuesta de un organismo a un factor de estrés, tales como una condición ambiental o un estímulo. El estrés es el modo de un cuerpo de reaccionar a un desafío. De acuerdo con el evento estresante, la manera del cuerpo de responder al estrés es mediante el sistema nervioso simpático de activación que da lugar a la respuesta de lucha o huida. Debido a que el cuerpo no puede mantener este estado durante largos periodos de tiempo, el sistema parasimpático tiene tendencia a hacer regresar al cuerpo a condiciones fisiológicas más normales, homeostasis. En los humanos el estrés normalmente describe una condición negativa, distrés, o por el contrario una condición positiva, eustrés, que puede tener un efecto mental, físico e incluso de bienestar o malestar en un ser humano o incluso en otra especie de animal. Pero hagamos una breve historia. En la década de 1930, Hans Selig, hijo del cirujano austriaco Hugo Selig, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, independientemente de la enfermedad que padecieran, presentaban síntomas comunes: fatiga, pérdida del apetito, bajada de peso y astenia, entre otras posibles sintomatologías. Por ello, Selig llamó a este conjunto de síntomas el síndrome de estar enfermo. En 1950, publicó la que sería su investigación más famosa, Estrés, un estudio sobre la ansiedad. El término estrés
proviene de la física y hace referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro, la fatiga de materiales, siendo aquel que más presión recibe el que puede destrozarse. Y fue adoptado por la psicología, pasando a denominar el conjunto de síntomas psicofisiológicos antes mencionado, y que también se conocen como síndrome general de adaptación. Los estudios de Selye con posterioridad llevaron a plantear que el estrés es la respuesta inespecífica a cualquier demanda energética a la que sea sometido, implicándose una respuesta de lucha o de huida. Selye, que fue fisiólogo, se convirtió en el director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental en la Universidad de Montreal. La ciencia distingue dos tipos de estrés, tanto en animales como en humanos. Eustrés y distrés. Aunque casi siempre, principalmente en los humanos, la palabra estrés suele poseer una connotación negativa por incomprensión de la realidad que conduce a una fatiga y a un desequilibrio homeostático. Lo opuesto quizás sería el nirvana budista o el principio de nirvana de Sigmund Freud. Por lo tanto, eustrés o estrés positivo es un proceso natural y habitual de adaptación circunstancial, que consiste en una activación durante un mayor periodo de tiempo con el objetivo de resolver una situación compleja que requiere de equilibrio entre esfuerzo, conocimiento e inteligencia especializada y entusiasmo o pasión. En los animales no humanos, el eustrés se evidencia en los estímulos que por reacción favorecen a la vida. Por el contrario, distrés o estrés negativo es aquel que en un animal, incluido el ser humano, lógicamente, supera el potencial de homeostasis o equilibrio del organismo, causándole fatiga, mayores niveles de ansiedad, de irritabilidad y de ira. El estrés mantenido puede provocar la aparición de consecuencias físicas debidas al aumento del gasto de energía, una mayor rapidez de actuación, menor descanso del necesario y el consiguiente agotamiento de las fuerzas. Hablemos de la fisiopatología.
El efecto que tiene la respuesta a estrés en el organismo es profundo. Predominio del sistema nervioso simpático, vasoconstricción periférica, midriasis, taquicardia, taquipnea, ralentización de la motilidad intestinal, pérdida de pigmentación en el cabello, etc. Liberación masiva en el torrente sanguíneo de glucocorticoides, catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, de cortisol y encefalina. Aumento en sangre de la cantidad circulante de glucosa, factores de coagulación, aminoácidos libres y factores inmunitarios. La sangre se hace trombolítica, con lo que aumentan los riesgos de accidente cerebrovascular y otras trombosis. El cuerpo desarrolla estos mecanismos para aumentar las probabilidades de supervivencia frente a una amenaza a corto plazo, pero no para ser mantenidos indefinidamente. A medio y largo plazo, este estado de alerta sostenido desgasta las reservas del organismo. El estrés, especialmente el distrés, lógicamente, provoca inmunodepresión. La liberación de hormonas de estrés inhibe la maduración de los linfocitos, encargados de la inmunidad específica. En cuanto a las reacciones psicológicas, las reacciones de este tipo psicológicas que causa el estrés tienen tres componentes: el emocional, el cognitivo y el de comportamiento. El estrés y las emociones tienen gran relación. Las emociones se pueden definir como un estado de ánimo que aparece como reacción a un estímulo. Lo que hace pensar que el estrés es una emoción, ya que tiene las características de una emoción. Algunas respuestas de tipo emocional que se presentan en personas afectadas por el estrés son las siguientes: abatimiento, tristeza, irritabilidad, apatía, indiferencia, inestabilidad emocional, etc. Se dice que los agentes estresores llegan por medio de los órganos de los sentidos: vista, oído, tacto, gusto, olfato, que después llegan las emociones. Entonces, después del estrés, vienen las emociones y viceversa. Hay muchos métodos de medición psicofisiológicos que se correlacionan más o menos bien con el estrés psicológico.
mental y emocional, o emocional, perdón. Y por tanto se utilizan como posible indicador. Solo en el ámbito fisiológico de la función oculomotora se sospecha que hay varias respuestas fisiológicas que permiten detectar diferentes situaciones de estrés de forma específica para cada persona y de forma objetiva, no mediante una encuesta. Por ejemplo, mediante el movimiento de los ojos y el comportamiento de la mirada, a través del comportamiento de la pupila y a través del comportamiento de parpadeo de los párpados. Parpadeo ocular. Hablemos ahora de los factores desencadenantes. Los llamados estresores o factores estresantes son las situaciones desencadenantes del estrés y pueden ser cualquier estímulo, externo o interno, tanto físico, químico, acústico o somático, como sociocultural, que de manera directa o indirecta propicie la desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo, lo que llamamos homeostasis. Una parte importante del esfuerzo que se ha realizado para el estudio y comprensión del estrés se ha centrado en determinar y clasificar los diferentes desencadenantes de este proceso. La revisión de los principales tipos de estresores que se han utilizado para estudiar el estrés nos proporciona una primera aproximación al estudio de sus condiciones desencadenantes y nos muestra la existencia de 10 grandes categorías de estresores. Pasamos a enumerarlas. Situaciones que fuerzan a procesar con el cerebro. En segundo lugar, estímulos ambientales. Percepciones de amenaza. Alteración de las funciones fisiológicas, enfermedades, adicciones, etc. Aislamiento y confinamiento. Bloqueos en nuestros intereses. Presión grupal. Frustración. No conseguir objetivos planeados. Relaciones sociales complicadas o fallidas. Sin embargo, cabe la posibilidad de realizar diferentes taxonomías sobre los desencadenantes del estrés en función de criterios meramente descriptivos. Por ejemplo, la que propusieron Lazarus y Folman en 1984, para quienes el estrés psicológico es una relación particular entre el individuo y el entorno, que es evaluado por el individuo como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Por eso se ha tendido a clasificarlos por el tipo de cambios que producen en las condiciones de vida. Conviene hablar entonces de 4 tipos de acontecimientos estresantes. Los estresores únicos.
hacen referencia a cataclismos y cambios drásticos en las condiciones del entorno de vida de las personas y que habitualmente afectan a un gran número de ellas. Los estresores múltiples afectan solo a una persona o a un pequeño grupo de ellas y se corresponden con cambios significativos y de trascendencia vital para las personas. Los estresores cotidianos se refieren al cúmulo de molestias, imprevistos y alteraciones en las pequeñas rutinas cotidianas. Los estresores biogénicos son mecanismos físicos y químicos que disparan directamente la respuesta de estrés sin la mediación de los procesos psicológicos. Estos estresores pueden estar presentes de manera aguda o crónica y también pueden ser resultado de la anticipación mental acerca de lo que puede ocurrir en el futuro. Hablemos de endocrinología. Y con esto lo dejaremos por hoy. Los aportes filogenéticos más antiguos y los mecanismos de la reacción de estrés neuroendocrina del ser humano son prácticamente idénticos a los de todos los demás mamíferos. La percepción de nuevas constelaciones de estímulos, clasificados como amenazadores por procesamiento asociativo, corre pareja con la generación de un patrón de actividad inespecífica en estructuras corticales y subcorticales asociativas. Un papel especial lo juega aquí la corteza prefrontal y sobre todo el complejo amigdalino. La corteza o córtex prefrontal es una región principalmente responsable de la interpretación de las entradas multimodales sensoriales y de los fenómenos anticipatorios. Sin embargo, aún más relevancia que cualquier zona cortical, ya que el estrés es una respuesta orgánica a estímulos primitivos y su respuesta se encuentra en casi todos los animales dotados de un sistema nervioso central, tengan o no desarrolladas sus áreas corticales, es que la activación de estas áreas de la corteza asociativa influye en la generación de un patrón de activación característico desde el sistema límbico y principalmente desde las primitivas y subcorticales áreas del circuito de premio-recompensa y del sistema amigdalino, responsable en gran medida en los humanos del miedo e incluso terror, y por contrapartida la ira.
El estrés procedente del exterior e incluso el endosomático inicialmente provocan sus estímulos de un modo vegetativo e inconsciente o subjetivo. En realidad, si de sujetos humanos hablamos, muchos no saben que están distresados hasta que no saben qué es el estrés, recién descubierto a mediados del siglo XX. En el interior del sistema límbico se encuentra la amígdala y el ya mencionado complejo amigdalino, la cual tiene una importancia especial, pues aquí los patrones de excitación más minuciosos se dotan de calidad afectiva mediante la activación de redes neuronales innatas, filogenéticamente más viejas. Mediante proyecciones descendentes, en especial en los núcleos centrales noradrenérgicos del troncoencéfalo, se llega a la simulación del sistema simpático y adrenomuscular, el SAM. Filamentos ascendentes de las neuronas noradrenérgicas, localizadas en el locus coeruleus y en el troncoencéfalo, refuerzan la activación en la zona de la amígdala y en el núcleo central hipotalámico, así como a través de la activación de proyecciones dopaminérgicas mesocorticales en la zona de la corteza prefrontal. De este modo surge un patrón de excitación que va subiendo por entre la corteza cerebral, el sistema límbico y los núcleos centrales noradrenérgicos, el cual, si no se ve reprimido por otras entradas, conduce a la activación de las células neurosecrecionales en el núcleo paraventricular y con ello a la estimulación del sistema hipotalámico, hipofisio adrenocortical, HPA. El sistema noradrenérgico se activa ya mediante estímulos nuevos, inesperados, es decir, también mediante agentes estresantes que no corren parejos con ninguna activación o una activación solo débil del eje HPA. El eje HPA es el formado por el sistema hipotalámico, hipofisio adrenocortical, recordemos. Una controlable reacción de estrés de este tipo se produce siempre que están disponibles estrategias de conducta y también de represión para la evitación y eliminación del agente estresante. Pero la eficiencia de estos mecanismos aún no basta para superar la nueva exigencia mediante una reacción convertida en rutinaria.
ni para evitar la activación de una reacción de estrés. Estas sobrecargas controlables producen una activación preferencial del sistema SAM. Recordemos, sistema adrenomuscular. Noradrenérgico y periférico central. Y si acaso, solo una estimulación breve del eje HPA, hipotálamo, hipófisis, adrenocortical o adrenocorteza. Cada reacción a un agente estresante psíquico empieza con una activación inespecífica de estructuras del cerebro corticales y límbicas que conduce a la estimulación del sistema noradrenérgico central y periférico, el arousal. Tan pronto como resultas de esta activación inespecífica, se encuentra una posibilidad para la solución del cambio respectivo con la activación de las conexiones neuronales participadas en esta reacción de la conducta, se deslíe la activación inicial. Ante todo, la secreción forzada de noradrenalina en las regiones del cerebro corticales y límbicas activadas produce toda una serie de cambios funcionales y metabólicos en las células nerviosas y gliales, que contribuyen directa o indirectamente a la estabilización y canalización de las conexiones neuronales implicadas en la respuesta. Cuando aparece una sobrecarga para la que determinada persona no ve ninguna posibilidad de solución mediante su propia acción, o para la que no sirve ninguna de las reacciones y estrategias anteriores, entonces se produce la denominada reacción de estrés incontrolada. Esta se caracteriza por una duradera activación de las estructuras corticales y límbicas, así como del sistema noradrenérgico central y periférico. Una activación que aumenta tanto que al final desemboca en la activación del sistema HPA, con una estimulación masiva y persistente de la secreción de cortisona a través de las glándulas suprarrenales. Tales sobrecargas incontrolables tienen otras consecuencias importantes en las conexiones del cerebro, distintas a las reacciones de estrés controlables antes descritas. La comprobación de receptores de glucocorticoides en el cerebro ha ayudado a ver mejor un fenómeno que hasta ahora apenas se había tenido en cuenta en el estudio del estrés.
a saber que el cerebro no es solo un punto de partida, sino también un importante órgano de destino de la reacción de estrés neuroendocrina. Se ha visto, asimismo, con mayor claridad que las reacciones desencadenadas en el sistema nervioso central mediante un agente estresante, por ejemplo, una reforzada secreción de catecolamina resultas de la activación de núcleos centrales noradrenérgicos, una secreción múltiple de CRF y vasopresina, mediante axones intra y extrahipotalámicos, como por ejemplo mediante células de la adenohipófisis que producen AHTH. Pueden influir de múltiples maneras durante la reacción de estrés en los procesos de elaboración central nerviosos. También de la inducida estimulación del estrés, del sistema simpático y de la secreción de noradrenalina y adrenalina desde la glándula suprarrenal. Surge toda una serie de efectos directos e indirectos en el sistema nervioso central. Estos van desde cambios en el riego sanguíneo cerebral y la múltiple disposición de substratos para el metabolismo de energías hasta cambios en la disponibilidad de fases previas para la síntesis de catecolamina y serotonina. Gracias a un ascendente nivel de glucocorticoides en circulación, no solo se llega a una activación directa de receptores de glucocorticoides en el sistema nervioso central, con consecuencias de suma importancia y a menudo de largo plazo para la función de las respectivas células nerviosas y gliales. También los efectos indirectos y periféricos transmitidos por glucocorticoides, disminución del nivel de hormona sexual, depresión de la síntesis y secreción de mediadores de la comunicación intracelular, tales como la prostaglandina y la citoquina, cambios en el suministro de substrato, etc., pueden influir de manera múltiple en la función del sistema nervioso central durante una sobrecarga de estrés. Los mecanismos arriba indicados que se activan en el curso de una sobrecarga de estrés y los cambios a largo plazo resultantes dependen de la clase de sobrecarga a la que se ve expuesta una persona determinada. Es decir, dependen de la valoración individual de la controlabilidad del agente estresante. Una reacción de estrés incontrolable
se produce siempre que las conexiones implantadas, hasta ahora no apropiadas, en principio, para la eliminación de la perturbación, pero no son lo bastante eficientes para responder a esta de manera plena y rutinaria en cierta medida. Una tal sobrecarga de estrés se describe mejor con el concepto de reto. La activación del eje HPA o las activaciones de este eje de larga persistencia y para los aumentos de largo plazo del nivel de glucocorticoides en circulación se producen siempre que la sobrecarga de estrés resulta incontrolable. Es decir, cuando ninguna de las estrategias de conducta, ni tampoco de represión, disponibles es apropiada para restablecer el equilibrio original. En animales de laboratorio se observa en tales condiciones un fenómeno que se llama behavioral inhibition. La repetida confrontación con varios agentes estresantes incontrolables conduce a un estado de learned helplessness y sirve de modelo animal para las enfermedades producidas por estrés. Son muchas las cosas que abogan por las nociones adquiridas con animales de laboratorio, porque las nociones adquiridas con animales de laboratorio sobre los mecanismos de la activación central nerviosa de la respuesta de estrés neuroendocrina valen también para los seres humanos. Las particularidades de la reacción de estrés en estos son fruto de la enorme dilatación de la corteza asociativa y de la resultante capacidad para el almacenamiento a largo plazo de contenidos de memoria mucho más complejos, así como para la valoración y control de las emociones y el pilotaje de la conducta apropiada. Factores importantes que determinan la respuesta de estrés estudiados en los animales en los últimos años, como por ejemplo la importancia de la experiencia previa de un individuo con determinado factor estresante o del influjo de factores sociales, apoyo social, estatus social, en la respuesta de estrés, en el ser humano desempeñan un papel mucho mayor que en los animales de laboratorio y son decisivos para la enorme varianza interindividual de su respuesta de estrés.
Una cuestión de la que se ha ocupado poco hasta ahora el estudio del estrés experimental es la de los desencadenantes normales y la frecuencia de la activación de la reacción de estrés bajo las condiciones de vida de una especie en cuestión. En todos los mamíferos socialmente organizados y en particular en los seres humanos, el conflicto psicosocial es la causa principal y más frecuente de la activación de la reacción de estrés, la cual puede volverse fácilmente incontrolable. Esto concierne particularmente a individuos con un repertorio insuficientemente desarrollado de estrategias de conducta y de coping sociales. Pero también cambios bruscos, inesperados del marco social, para el que se desarrollaron estrategias de coping exitosas, como por ejemplo cambios en las relaciones sociales, por la pérdida de la pareja o por un brusco cambio de normas culturales y sociales, son causa de sobrecargas incontrolables en las personas afectadas. Una ulterior causa frecuente de estrés incontrolable es el no poder alcanzar las metas propuestas o no satisfacer necesidades y deseos experimentados en el marco de contextos socioculturales dados, así como un déficit de información relevante constituye la causa de una conducta inadecuada y por consiguiente del estrés psicosocial. Un superávit de información puede conducir también a una incapacidad para la acción y por consiguiente a sobrecargas de estrés incontrolables al no conseguir clasificar las informaciones disponibles respecto a su relevancia actual. Perdón. Finalmente, solo el ser humano, sobre la base de sus capacidades asociativas, disculpad, está en condiciones de representarse un escenario que no solo contenga una sobrecarga de estrés, sino que también produzca, de hecho, la correspondiente reacción neuroendocrina. Como el escenario que origina el miedo solo existe en el mundo de las ideas, no es posible una reacción adecuada y resulta inevitable una reacción de estrés incontrolable. Entonces, queridos amigos, recordamos conceptos en este último apartado de endocrinología, aportes filogenéticos, mamíferos, entre los cuales nos contamos los humanos, estructuras corticales y subcorticales, corteza prefrontal, complejo amigdalino, sistema nervioso central, sistema límbico, amígdala, núcleos centrales noradrenérgicos, troncoencéfalo, sistema simpático,
adrenomuscular, SAM, neuronas noradrenérgicas, locus coeruleus, troncoencéfalo, nuevamente, núcleo central hipotalámico, dopaminérgicas mesocorticales, nuevamente corteza prefrontal, corteza cerebral, sistema límbico, núcleo paraventricular, sistema hipotalámico, hipofisio adrenocortical o HPA, eje HPA, arousal, estimulación del sistema noradrenérgico central y periférico, entonces recordamos, después de este índice analítico, vamos a decirlo así, recordamos los aportes filogenéticos más antiguos y los mecanismos de la reacción de estrés neuroendocrina del ser humano son prácticamente idénticos a los de todos los demás mamíferos. La percepción de nuevas constelaciones de estímulos, clasificados como amenazadores por procesamiento asociativo, corre pareja con la generación de un patrón de actividad inespecífica en estructuras corticales y subcorticales asociativas. Un papel especial lo juega aquí la corteza prefrontal y sobre todo el complejo amigdalino. La corteza o córtex prefrontal es una región principalmente responsable de la interpretación de las entradas multimodales sensoriales y de los fenómenos anticipatorios. Sin embargo, aún más relevancia que cualquier zona cortical, ya que el estrés es una respuesta orgánica a estímulos primitivos y su respuesta se encuentra en casi todos los animales dotados de un sistema nervioso central, tengan Bueno, disculpadme, como veis me he levantado a encender la luz y continúo donde lo había dejado. Bueno, decía que sin embargo, la interrupción, yo he estado unos minutos de pie, pero he cortado la grabación, así que vosotros lo veréis en el vídeo todo seguido. Vale, entonces se entenderá a la continuación. Sin embargo, no obstante lo dicho, aún más relevancia que cualquier zona cortical, ya que el estrés es una respuesta orgánica a estímulos primitivos, y su respuesta se encuentra en casi todos los animales dotados de un sistema nervioso central, tengan o no desarrolladas sus áreas corticales. Por lo tanto, recordamos aún más relevancia, sí, insistimos, que cualquier zona cortical,
es que la activación de estas áreas de la corteza asociativa influye que la activación de estas áreas de la corteza asociativa influye en la generación de un patrón de activación característico desde el sistema límbico. Y principalmente desde las primitivas y subcorticales áreas del circuito de premio-recompensa. Y del sistema amigdalino. Responsable, recordamos en gran medida en los humanos, del miedo e incluso terror, y por contrapartida, la ira. El estrés procedente del exterior e incluso el endosomático inicialmente provocan sus estímulos de un modo vegetativo e inconsciente o susceptivo. En realidad, si de sujetos humanos hablamos, muchos no saben que están distresados hasta que no saben qué es el estrés, recién descubierto a mediados del siglo XX. Estamos recordando las ideas fundamentales. En el interior del sistema límbico se encuentra la amígdala y el ya mencionado complejo amigdalino, la cual tiene una importancia especial, pues aquí los patrones de excitación más minuciosos se dotan de calidad afectiva mediante la activación de redes neuronales innatas. Filogenéticamente más viejas, por cierto. Mediante proyecciones descendentes, en especial en los núcleos centrales noradrenérgicos del tronco encéfalo, se llega a la simulación del sistema simpático y adrenomuscular, SAM. Filamentos ascendentes de las neuronas noradrenérgicas localizadas en el locus coeruleus y en el tronco encéfalo refuerzan la activación en la zona de la amígdala y en el núcleo central hipotalámico. Así como a través de la activación de proyecciones dopaminérgicas mesocorticales en la zona de la corteza prefrontal. De este modo surge un patrón de excitación que va subiendo por entre la corteza cerebral, el sistema límbico y los núcleos centrales noradrenérgicos, el cual,
si no se ve reprimido por otras entradas. Conduce a la activación de las células neurosecrecionales en el núcleo paraventricular y con ello a la estimulación del sistema hipotalámico, hipofisio adrenocortical, HPA. Y aquí lo dejamos. Es un vídeo muy técnico con muchos términos que os resultarán nuevos o no fáciles de asimilar rápidamente, pero es una cuestión sumamente interesante a mi juicio. Bueno, aquí lo dejo. Espero que os haya resultado útil o interesante. Os animo a suscribiros al canal para que este gane presencia en la web. Si queréis contribuir al aumento del número de suscriptores y con ello a la viabilidad de una serie de actividades que tengo planificadas y que están a la espera de que precisamente el número de suscriptores haga posible plantearse tales actividades. Bueno, otra manera de potenciar el canal es dar me gusta a los vídeos que os resulten valiosos desde algún punto de vista, ¿no? Útiles, interesantes, como digo, que sean de vuestro agrado por alguna razón. En cualquier caso, os agradezco infinitamente que estéis siempre ahí, al otro lado de la pantalla. Recibo muchas muestras de cariño y aliento para seguir en la brecha a través de comentarios en el canal y también a través de mis redes sociales, fundamentalmente de Facebook, aunque también de Instagram. Y bueno, os recuerdo, me gusta hacerlo, se ha convertido ya casi en bueno, es una costumbre muy agradable para mí y un sello un poco del canal, y es, como bien sabéis los habituales, esa costumbre que reservo para el final de los vídeos de recordaros que mi amigo Freud, que siempre insisto también es el vuestro, por lo tanto nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro aliento, apoyo, compromiso con este proyecto ilusionante que lleva su nombre. Un proyecto que concebí como una proyección de mi persona y de mi actividad profesional, un proyecto con corazón altruista, pero también con espíritu divulgador y con el ánimo de contribuir al bienestar social, a la promoción del aprendizaje en el ámbito del conocimiento científico, etc., etc. Ya sabéis a qué me refiero. Gracias, os reitero, por estar siempre ahí. Os emplazo para encontrarnos en el próximo vídeo, que llegará muy pronto, no tengáis duda de ello. Y lo dicho, que os vaya muy bien. Chao.